Bendiciones en este maravilloso día. Hoy vamos a hablar del nacimiento de la verdadera iglesia y detectando a lo falso. Muchas personas dicen, hablemos de todo, pero menos de religión y de política. ¿Sabes algo? Hay que hablar de política para descubrir a los ladrones y corruptos de cuello blanco. Y hay que hablar de religión para descubrir y que los falsos profetas sean expuestos. Y hay otros que dicen, ¿cuál será la verdadera religión? Estoy confundido. Otros dicen, yo tengo la verdadera religión, porque tenemos este día, hacemos tal cosa, nos vestimos así y hacemos esto. Pero ¿sabes algo? No hay ninguna religión verdadera. El único que salva es Cristo. Si tuviéramos que hablar humanamente de una religión verdadera, Jesús le dijo a la samaritana, le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Los judíos serían la verdadera religión. Pero los judíos, el pueblo de Israel, rechazó al Mesías. Dice la Biblia que Jesús a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y él se buscó otro pueblo. Todo el que lo aceptare tendrá el poder de ser hecho hijo de Dios. El pueblo de Israel perdió la autoridad espiritual, los judíos, y Dios se la entregó a la iglesia, que es la que vamos a hablar. ¿Cómo nació la iglesia? El Señor le había dicho a Simón, al pescador, le dijo que le cambió el nombre por Pedro. Y en Mateo 16:18, Jesús le dice, Simón, y yo también te digo que tú eres Pedro, que significa piedra pequeña, piedra viva. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, del Hades, no podrán prevalecer contra ella. Jesús le dijo, Pedro, piedra pequeña, sobre esta roca, sobre mí, será edificada la iglesia, porque yo soy la roca inconmovible de los siglos. Le dijo así. Entonces, ¿cuándo nace la iglesia? En Hechos 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánime, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Jesús resucitó un domingo de Pascua, cuando celebraban el día de la Pascua. Él resucitó. Entonces, pasaron 50 días del día de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, de la resurrección de Jesús. 50 días hacían una fiesta, que era el día de la fiesta de Pentecostés, que se recordaba cuando el Señor en el Sinaí le dio las 2 tablas, los 10 mandamientos a Moisés. Se recordaba esa fecha. Pero más adelante había una fiesta que era la fiesta de la cosecha, de los primeros frutos, de regocijo. Entonces, Jerusalén estaba de fiesta nuevamente. Primero la fiesta de Pascua y 50 días la fiesta de Pentecostés. Y empezaron a llegar judíos de todas partes. Y los discípulos, Pedro, estaban en el aposento alto. Ellos no estaban predicando, estaban en el aposento alto. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en lengua. Y muchos extranjeros que estaban ahí les entendían la lengua. Ahí nació la iglesia, la verdadera iglesia. Y dice Hechos 4:12 que en ningún otro nombre hay salvación. El único nombre que salva es el nombre de Cristo. Solamente Jesús de Nazaret. Timoteo, 1 Timoteo 2:5 dice que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es el único mediador, el único salvador. A través de su sangre es que es perdonado nuestro pecado. Filipenses 2, del 9 al 10 dice que toda rodilla se tiene que doblar. Toda rodilla que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se tiene que doblar y postrar delante de Jesús. Y dice que toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. A Jesús se le dio un nombre,
se le dio un máximo nivel, se le dio el máximo grado de excelencia. Ahí nace la iglesia. La iglesia nació en Jerusalén, en Israel, con los judíos. Nació en Pentecostés, con fuego. Jesús es el fundamento, la piedra de la verdadera iglesia. Entonces, dice la palabra en Gálatas 1:8, mas si aún un ángel del cielo trae un evangelio, anuncia un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Hoy en día hay muchas religiones que han torcido la Biblia, la han desviado. El único que salva es Cristo. Hay religiones que dicen, hay que bautizar a los niños. Si el niño no se bautiza, se convierte en duende. Tienen que celebrar todos los sacramentos. Tienen que ir todo el que muera irá al purgatorio. Tenemos que hacer buenas obras. Tenemos que guardar toda la ley. Tenemos que ir a misa tal día. Si no, nos perdemos y perdemos el alma. Hay muchas religiones. ¿Sabes qué han hecho esas religiones? Han agarrado la palabra de Dios. La palabra del Señor es la autoridad de la iglesia. Es la autoridad dada por Dios a la iglesia. Entonces, hoy en día las iglesias le han metido normas, protocolos, tradiciones de hombre, palabras de hombre, y han apartado la palabra de Dios. Hay religiones que han caído en la idolatría. Así como en Éxodo 32:4, que adoraban el becerro y hubo muerte. Todo el que adora un becerro, todo el que adora una imagen, viene castigo sobre ellos y muerte. Dios abomina la idolatría. ¿Qué es idolatría? Cuando una persona agarra yeso, agarra un metal, oro, plata, cobre, aluminio, madera, y hace una imagen y la adora, la besa, le pide, le pone velas. Y hay mucha gente que adora imágenes. Eso es satánico, ese es demoníaco, trae castigo. Y hay religiones que adoran las imágenes. Esa es una falsa iglesia. Hay iglesias que, ¿sabes algo? Que se ponen títulos. ¿Qué clase de títulos se ponen? Se ponen títulos divinos. Padre Santo, hay que decirle Padre, hay que decirle cabeza de la iglesia. Yo vengo a decirte a ti que el único Padre celestial es Dios. La cabeza de la iglesia no es un papa, no es un cura, no es un pastor, no es un profeta. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Dios coloca autoridades, pero no para robarle el título que le pertenece a Cristo. Hay iglesias que prohíben casarse. La Biblia dice, el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer. Y hay iglesias que dicen que el hombre no se puede casar, que tienen que vivir en celibato, que tienen que vivir ahí. Entonces, la Biblia dice, el obispo tiene que casarse. Primera de Timoteo 4 lo dice claro. Yo no sé dónde sacaron la palabra cura, de muchas cosas. Entonces, hay gente desviando la palabra de Dios. Hay gente que torció la palabra. Yo vengo a decirte a ti que la verdadera iglesia tiene la palabra de Dios como base. La verdadera iglesia tiene el Espíritu Santo. La verdadera iglesia practica el amor, la bondad. Ama el diseño de la familia, de los hijos, del esposo, de la esposa. Cristo es la cabeza, el que perdona nuestros pecados. Hay iglesias que le piden perdón a un hombre que se viste de cura y se hace llamar padre. Y le piden perdón, Padre, perdóname. No, al único que hay que pedirle perdón es al Padre a través de Cristo. Él nos perdona. Claro, es importante un consejero que te enseña, que te guía, pero solamente Cristo es el que pide perdón. Entonces,
La verdadera iglesia es la que cumple la palabra de Dios. Si tú quieres ser un hijo de Dios, si tú estás confundido, que no sabes cuál es la verdadera iglesia, ábrele tu corazón al Señor, pídele perdón y que la palabra de Dios sea tu guía a través del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Bendiciones.